están? Bien, también muy bien. Bueno, el día de hoy, vamos a decir jueves de Plan México, está con nosotros el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Siéntense, por favor. Está el secretario de Salud, David Kersenovich, y se encuentran con nosotros representantes de 4 empresas, Federico Prinz, de Laboratorios Kenner, José Miguel Ramos, director general de Genbio, así se dice, Efreno Campo López, presidente ejecutivo de Grupo Neolfarma, Diego Antonio Campo Gutiérrez de Velasco, director de innovación de Grupo Neofarma, y Luz Astrea Ocampo Gutiérrez, directora general del Grupo Neofarma también. Y vamos a hablar de inversión de la industria farmacéutica en México, empresas mexicanas que han decidido incorporarse al Plan México y que tienen un plan de inversiones muy importante, algunos de los cuales pues ya van a dar resultados muy pronto. Entonces le doy la palabra primero al secretario de Economía, luego al secretario de Salud, para que nos explique también la importancia desde la perspectiva del sector salud de que se fabriquen los medicamentos en México, y luego a cada uno de los representantes de las empresas, si les parece. Bueno, vamos con Marcelo. Con su permiso, presidenta. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Brevemente informarles que el día de hoy se anuncian inversiones de empresas en el campo farmacéutico. Este campo es muy importante por 2 razones y le importa mucho a la presidenta de México en la estrategia del Plan México. La primera razón es que México necesita aumentar su autosuficiencia, tecnológicamente hablando, en todo lo que tiene que ver con los fármacos. ¿Recuerdan ustedes la experiencia del COVID-19? Tuvimos que traer las vacunas, en fin, muchos medicamentos. Entonces, se ha seguido trabajando para que tengamos autosuficiencia. Las empresas que hoy nos acompañan, que son Kenner, Genbio, Alfarma, Biogente, Neolsim, son empresas que han estado desarrollando en los últimos años diferentes soluciones importantes para el país. Debo decir que el secretario de Salud ha sido un promotor principalísimo, le voy a ceder ahora el uso de la palabra, porque cada una de las innovaciones que se presentan por parte de la industria farmacéutica nacional tiene implicaciones cualitativas de gran alcance. Tiene que ver con cambios, saltos relevantes para nuestro país. Por ejemplo, la introducción en México de células CAR T-cells y otras muchas que les va a comentar ahora el secretario de Salud, relevantes para el país. Bueno, decía yo, y la segunda razón, ¿cuál es? Que es el campo económico donde percibimos, evaluamos, sabemos que México puede crecer más rápido. Tenemos todo para hacerlo, está muy bien diagnosticado, tenemos la plataforma para crecer 4 o 5 veces en esta administración, y el día de hoy lo que se va a presentar es el primer paso en esa dirección. Entonces, con el permiso de la presidenta, le pediría yo al secretario de Salud su participación. Con su permiso, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Como decía el secretario Marcelo Ebrard, el anuncio de estas inversiones se da en el contexto de la nueva política de fomento industrial y de innovación en salud del Plan México que está impulsando nuestra presidenta en conjunto con la Secretaría de Economía. Yo quisiera resaltar el tipo de estas inversiones. Todas ellas son con algo original para el país. Por ejemplo, escucharán ustedes el desarrollo de cómo aprovechar el plasma para convertirlo en fabricación de albúmina, de inmunoglobulinas, de factores de coagulación
y todo eso lo que significa es que es la primera planta que hay en Latinoamérica al respecto y es la sexta planta a nivel mundial. Otra de las cosas que escucharán es la producción de lo que nosotros llamamos API, que son las sustancias que se emplean para poder fabricar los productos medicinales en México. Y junto con eso, pues otras que verán dentro de unos momentos. Entonces, no nada más es buscar la autonomía sanitaria, sino también se trata de incentivar el bienestar social y de salud del país y también, ¿por qué no decirlo?, un beneficio económico. Estas 4 empresas son ejemplos de inversión que buscamos para expandir nuestras capacidades, para fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo de biotecnología avanzada en México, y estamos explorando otras empresas que desarrollarán también productos muy necesarios para evitar la dependencia del país en inversiones que se tienen que importar de otros países. También quisiera agradecer el hecho de que la COFEPRIS ha ido renovándose en forma importante y a cada una de las empresas, ellos les podrán manifestar, los ha ido acompañando para tratar de que todos los trámites necesarios puedan ser hechos en forma expedita, de tal manera que se pueda aterrizar ese tipo de inversiones. Y terminaría diciendo que todas ellas están haciendo investigación en salud en México y eso va de acuerdo con el Plan México de la presidenta Sheinbaum de que desarrollemos una mayor capacidad en investigación y desarrollo de productos originales en México. Así es que, pues, agradecerle a las empresas que nos acompañan el día de hoy y agradecerle a la presidenta por la confianza. Gracias. ¿Quién va primero? ¿Quién? Adelante. Buenos días, Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Le agradezco profundamente la oportunidad de presentar este proyecto de inversión de Kenner, empresa de Grupo Basol. Valoramos su visión y compromiso para fortalecer la industria farmacéutica nacional. A los secretarios Marcelo Ebrard y David Gersenovich, gracias por la confianza para que la empresa que dirijo pueda estar en tan importante foro. Envío un saludo y reconocimiento al subsecretario Eduardo Clark, a la comisionada Armida Zúñiga y a Carlos Ulloa, titular de Birmex, cuyo liderazgo en sus respectivas funciones ha sido clave para consolidar el ecosistema de salud en México. Permítanme compartirles quiénes somos brevemente. Kenner es una empresa farmacéutica mexicana con más de 65 años de historia, ubicada en el Parque Industrial Toluca 2000. Nos especializamos en productos de cardiología, hematología, antiinfecciosos y medicamentos de emergencias conocidos como de carro rojo. En los últimos años nos hemos enfocado en el segmento de inyectables intrahospitalarios, que hoy representa el corazón de nuestro negocio. Presidenta, hoy queremos anunciar con orgullo un plan de inversión de más de 5,180 millones de pesos, que incluyen la expansión de nuestra planta para triplicar la capacidad instalada, con apertura prevista en el primer trimestre del 2027. Esto nos permitirá garantizar en varios de nuestros productos la soberanía farmacéutica nacional. La creación de un centro de mezclas para oncología, antibióticos y nutrición parenteral. También servicios integrales de anestesia, así como inversión para nuevos registros sanitarios para medicamentos estratégicos para el país y, muy importantemente,
un centro de producción local de células CAR T-cells de tercera generación, única en Latinoamérica, que colocará a México a la vanguardia de la medicina personalizada. Estos proyectos generarán cerca de 800 empleos directos especializados y alrededor de 2,000 empleos indirectos, impulsando el desarrollo económico y social del país. Presidenta, como ve, nuestros planes están totalmente alineados al Plan México y con su visión de un país más próspero, incluyente y con bienestar para todas y todos. Hoy, más que nunca, la soberanía farmacéutica es fundamental para reducir la dependencia del exterior en el abasto de medicamentos críticos. México tiene una oportunidad histórica para poder fortalecer sus capacidades productivas, atender su mercado interno y consolidarse como una plataforma de exportación confiable para toda América. Con visión, decisión y colaboración entre el sector público y privado, estamos seguros de que México puede convertirse en una potencia farmacéutica regional. Por eso, Presidenta, nos honra invitarle desde ahora a que nos acompañe en febrero de 2027 para inaugurar la planta de medicamentos estériles inyectables más moderna y productiva del país. Una instalación de clase mundial, símbolo del compromiso de la industria nacional con la salud, la innovación y el futuro de México. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Buenos días a todos. Presidenta, muchas gracias. Hoy quiero presentarles una empresa que se llama Genbio, 100% mexicana y que marca un hito importante en el sistema de salud de nuestro país. Genbio alberga la primera planta de fraccionamiento de plasma humano en México y la única en su tipo en Latinoamérica. Desde aquí producimos medicamentos esenciales como la albúmina, la inmunoglobulina y los factores de coagulación. Son medicamentos que requieren millones de pacientes y que algunos necesitan para vivir, como el caso de los hemofílicos con los factores de coagulación. Lo más importante es que estos medicamentos se elaboran a partir del plasma humano captado mayormente en instituciones públicas y privadas del país, de tal manera que se puede alinear el perfil genético del paciente mexicano, con esto garantizando la seguridad y eficacia de los productos. Genbio no es solo una biofarmacéutica, es un paso decisivo a la autosuficiencia nacional de productos hemoderivados. Hemos pasado décadas dependiendo de estos productos importados, no más. Estamos generando empleos altamente especializados, con talento mexicano y operando los más altos estándares de calidad. De esta manera, México se consolida como líder regional en biotecnología, salud y una visión clara de la soberanía sanitaria. Este proyecto representa inversiones de salud muy relevantes en los últimos años. Más de 2,400 millones de pesos ya invertidos en infraestructura, tecnología y talento. Y una expansión que conjunto de Grupo Basol por 1,600 millones de pesos adicionales que nos permitirá aumentar nuestra capacidad para cubrir aún más el mercado nacional. Quiero agradecer profundamente al Secretario de Salud, al Secretario de Economía, a la Química Armida de la COFEPRIS, ya que sin ellos su confianza y su visión han sido fundamentales para este logro muy especial. Presidenta, muchas gracias por su respaldo a la industria nacional y por su firme compromiso por el bienestar de los pacientes. En Genbio trabajamos con orgullo y responsabilidad por un México más fuerte, más autosuficiente y más saludable. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Presidenta CONA, que me da a mí mucho gusto, gracias por permitirme hoy ser la voz de muchas personas que trabajamos incansablemente para construir una empresa que se llama Grupo Farmacéutico Neolfarma. Grupo Farmacéutico Neolfarma es hoy uno de los grupos farmacéuticos más importantes del país. Hacemos desde vitaminas hasta productos de alta especialidad.
Hacia los siguientes años tenemos planteados 8 proyectos y el día de hoy queremos presentar 2. Dentro de estos 8 proyectos, la inversión va a ser alrededor de los 6,000 millones de pesos, pero permítanme hoy hablar de este proyecto que es Alfarma Biogentec. En la empresa tenemos grandes sueños y la biotecnología, no podía ser la excepción. La verdad es que el tratamiento de las enfermedades se ha revolucionado con los medicamentos biotecnológicos. Son, sin embargo, tratamientos caros y se vuelve difícil el acceso a estos. Tener entonces en México este tipo de plataformas es fundamental. Empezamos el sueño con un grupo de especialistas y hoy podemos decirle que está sustentado en 2 pilares. Uno que tiene que ver con infraestructura. La infraestructura será para la producción de biofármacos de células microbianas. También estaremos haciendo llenado de biotecnológicos y también estaremos haciendo vacunas. En el otro brazo del proyecto estará el desarrollo. Al día de hoy, en esta primera fase, que es de la que les hablamos, tenemos ya 4 desarrollos de biogenéricos, uno de ellos con CECIS en Baja California y el otro que se está realizando también con ayuda de la SECTE en la Ciudad de México. Pero no solo eso, creemos en la innovación. México no solo debe recibir innovación, sino realizarla. Estamos con universidades públicas haciendo 2 proyectos, uno de un innovador biotecnológico y el otro una vacuna. De igual modo, estamos en conversaciones con prestigiosas empresas en el mundo que nos habrán de transferir en los siguientes años biotecnología y también vacunas. Sabemos que es complejo el tener un entorno de biotecnológicos en el país, pero nos adscribimos al Plan México, creemos que sí se puede y esta empresa mexicana va a hacerlo y este es solo el inicio del proyecto. Tiene usted, Presidenta, en la Secretaría de Salud y la de Economía, grandes equipos. Nos han arropado y por eso nos permiten soñar. Gracias. Con su permiso, señora presidenta. Buenos días. Para Neolsim es también un orgullo poder estar aquí presentes anunciando la inversión de 500 millones de pesos para la expansión de nuestro proyecto de fabricación de materias primas. Como ya se comentó, estos insumos forman parte de los medicamentos que consumimos los mexicanos y en México actualmente tenemos un alto déficit. Alrededor del 90% de los insumos de farmacoquímicos se importan de fuera del país y estamos nosotros apostando por incrementar esta producción local, nacional, para poder así tener mayor control de la cadena de suministro, bajar costos y asegurar la disponibilidad de los medicamentos. Nosotros tenemos ahorita una planta en el oriente del Estado de México, en Ecatepec, en donde se está invirtiendo en el desarrollo de moléculas y estamos haciendo una expansión importante en Jiutepec, Morelos, para poder echar a andar una nueva planta que cuente con capacidades de producción de fármacos de alta potencia, hormonales. Y bueno, estos proyectos no pueden ir solos. Estamos trabajando de la mano en instituciones multilaterales, internacionales, de también fundaciones, ONGs, para poder asegurar una reubicación de estas producciones a México. Estamos muy orgullosos de poder anunciar que con esto vamos a tener mayor seguridad en nuestro abasto y poder así garantizar una mejor entrega de nuestros productos. Agradecemos sobre todo el acompañamiento que nos ha dado la Secretaría de Salud, la COFEPRIS y la Secretaría de Economía para poder empujar estos proyectos. Notamos sin duda que podemos ir mucho más adelante y estamos con muchos sueños, como se platicaba, de poder involucrar nuestra producción a proyectos de la academia y recibir transferencias de tecnología para formar parte de la cadena de innovación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Listo, ¿verdad? Bueno, si les parece, hacemos una ronda de preguntas sobre este tema y después despedimos a nuestros invitados y luego ya nos quedamos hablando de otros temas. ¿Les parece? Bueno, sobre el tema, a ver aquí.
Buenos días, Presidenta. Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Lo primero que les quería preguntar, si tienen contemplado también inversión extranjera en estos laboratorios, porque qué bueno que son empresas mexicanas que están invirtiendo, pero yo creo que haría falta más oferta de otras empresas y pues la tecnología, sobre todo en Asia, tienen mucho, la India y China nos tienen acaparado la producción, sobre todo de materias primas para los laboratorios. Entonces, esa sería mi pregunta. Sí, a lo mejor David, ¿quieres platicar? Sí, se me pasó a hacer el comentario. Estas no son las únicas empresas. Estas, lo que es importante es cómo la industria farmacéutica nacional va a apoyar el Plan México, pero también estamos contemplando inversiones de laboratorios fuera de México que participarán. En fechas próximas vamos a estar informando de que en vez de que se produzcan en el extranjero, se produzcan en México. O sea, que haya coinversión en la producción y se desarrolle entonces la industria farmacéutica en México como un polo de desarrollo económico, pero además un polo de desarrollo de investigación. En el programa del Plan México, en los distintos polos industriales que se va a establecer, la idea es que además se establezcan centros académicos que vayan fortaleciendo el desarrollo de la industria. Pero sí, la inversión de la industria no nomás es nacional, sino también del extranjero, pero en producción en el país. Muchas gracias. En una segunda, sobre este tema del Plan México, hace unos días el Senado de los Estados Unidos aprobó el plan fiscal de Trump, que viene pues recortes al presupuesto para servicios médicos en los Estados Unidos, viene recortes a la gente de menos ingresos, pero sí vienen grandes estímulos fiscales a las grandes empresas, y esto no afectará el Plan México del nearshoring, porque puede ser que prefieran invertir en Estados Unidos ante este plan fiscal, aunque México os ofrece mejor logística y más con menos costos de mano de obra, menos costos. Entonces ya se hizo una evaluación, todavía falta que lo aprueben, ya lo aprobó el Senado, pero ahora falta que lo apruebe el Congreso en general ahí en Estados Unidos. Entonces esa sería la pregunta, si nos podría afectar en el nearshoring esto, en la inversión en México, este plan fiscal de Trump. Con su permiso, presidente. Bueno, yo diría dos cosas brevemente sobre esa posibilidad. Primero, bueno, pues muy pronto, pero vamos, como tú bien dices, hay que irlo evaluando cómo se va a aplicar. Pero la idea principal que planteas es la reducción de costos fiscales a las ganancias en Estados Unidos implica que las empresas se relocalicen en ese país. Yo te diría, pues, en el ámbito contable podría ser, pero aquí lo que importa es la producción. Es decir, cuál es tu costo en términos de productividad relativa entre un país y el otro. Entonces, México tiene una serie de ventajas muy importantes en ese tenor, para que podamos ser competitivos por nuestra productividad, nuestra cercanía y una serie de ventajas logísticas que tenemos muy relevantes. Es decir, tu costo de producción no va a variar. Entonces, quizá contablemente sí aproveches para presentar tus estados financieros de otra forma, etcétera, pero la producción somos muy competitivos. A eso hay que agregar otra cosa, brevemente. Estamos entrando en un sistema de desventajas comparativas, quiere decir, cada país va a tener que pagar algo distinto
para entrar al mercado de Estados Unidos. Y si ves el acuerdo al que se llegó con Vietnam, México va a tener una ventaja de 6-1 en el costo de entrada al mercado de Estados Unidos. Entonces, este dato, ¿por qué es 6-1? Pues porque el promedio de lo que ayer se anunció significa que para los productos de Vietnam, que es un competidor nuestro, entrar al mercado de los Estados Unidos les va a costar algún porcentaje promedio entre 35 y 40%. Cuando a nosotros nos va a costar en un promedio 6%. Entonces, te puedes dar cuenta que pues hay una gran desventaja. Entonces, me parece que este sistema que se empieza a configurar, también hay que esperar a cómo termina, pero estoy tomando como base el acuerdo de ayer, porque es el primer acuerdo que se firma con un país con el que Estados Unidos tiene déficit. Se firmó con Inglaterra, pero Estados Unidos ahí tiene superávit. Ese es el primer país con el que tiene déficit. Entonces, 6-1. Por consiguiente, el balance al final es que nuestra ventaja se va a acentuar, es lo que estamos viendo. Por eso pienso que no nos va a afectar el paquete fiscal. Muchas gracias. Del tema, a ver, allá atrás. Ya voy. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas, a todos, a todas. Liliana Naule de Pulso Saludable. Presidenta, como usted bien ha mencionado, cuando el sexenio del expresidente Felipe Calderón, hoy se conoce que se tomó esta mala decisión de eliminar el requisito de planta. En aquel entonces se dio a conocer este anuncio, recordarán los presentes, en la Conferencia Mundial del VIH. Ahí todos los presentes pensábamos que era lo mejor para el país. Hoy se sabe que no se tomó la mejor decisión. Y un ejemplo de ello, Presidenta, es que México siempre ha sido reconocido a nivel mundial por tener una excelencia en la cartilla nacional de vacunación. Ha obtenido premios nacionales e internacionales, sobre todo en Europa del Este, en donde los grupos antivacunas son muy fuertes. En ese sentido, yo quisiera preguntarle a algunos de los presentes si esta inversión que van a hacer en las plantas va a beneficiar en dos aspectos a México. Primero, se van a reducir los costos para nosotros, para los consumidores, y segundo, se va a exportar el producto, es decir, para que conozcan la calidad de lo que se está haciendo de México para el mundo. Esa sería la pregunta. Gracias. David, ¿quieres contestar o alguno de ustedes? David, adelante. Sí, a ver, no sé si escucharon entre líneas en la presentación que se hizo que todos estos laboratorios tienen el propósito de exportar sus productos. No nada más es suficiente tenerlo, sino que queremos también que se exporten hacia afuera. Tenemos el mercado latinoamericano, tenemos otros mercados que pueden ser susceptibles de poder ser exportados. Por ejemplo, en la planta de albúmina, pues es la sexta planta en el mundo para producir los hemoderivados, las inmunoglobulinas y los factores de coagulación. Entonces, sí, el propósito es no nada más producción nacional, sino también exportación. El segundo punto tiene que ver con el abastecimiento de medicamentos. O sea, lo que estamos revisando es el número de productos que tenemos que tener en la compra de medicamentos para hacer esta compra mucho más efectiva y tener un abasto asegurado. En la medida que se produzcan en México, no nada más de la industria nacional, sino también extranjera, en la medida que se produzcan en México, pues nos sirve para tener un acceso rápido y efectivo a los medicamentos. Un ejemplo de ello es lo que pasó en la temporada invernal pasada, en donde por primera vez la vacuna que se aplicó fue ya producida en México con todo el estándar internacional, con el apoyo de industria extranjera, pero producida en México, y se tuvo la posibilidad de vacunar a toda la población mexicana a tiempo para la influenza. Entonces, nomás que no quiero decir los próximos,
pero la idea sí es que se produzcan en México y tengan entonces la disponibilidad de favorecer el abasto, pero con un componente muy importante, y es pensar siempre en innovación y en exportación. Para que podamos exportar tiene que tener un componente de innovación original que permita entonces su exportación. Gracias. Gracias, presidente. Con su permiso, presidenta, quizá ponerle un ejemplo para la pregunta que hace respecto a costos y acceso, que hemos venido trabajando con David ya hace tiempo. Las inmunoterapias a base de CAR T-cells, simplemente como no las producimos, se aplican muy poco y son inalcanzables los costos. Es una nueva metodología respecto al cáncer. En primer lugar, la leucemia, en donde además tenemos prevalencia mayor, sobre todo en grupos de edad infantiles. Entonces, significa lo que se está anunciando, que vas a poder producir en México esto. Quiere decir en precio ¿qué? Que lo que hoy te cuesta $250,000, cuando menos, lo puedas hacer accesible a la población en México. Ahí puedes bajarlo mínimo, lo vas a bajar 20-25%, máximo pues puede ser que lo bajemos más del 80%, depende de la escala. Pero eso significa que va a ser accesible en el sistema público de salud. Hoy no lo es. No solo es un tema de costo y precio, sino que sea accesible para las personas. Esa es la prioridad del gobierno, lo que ha marcado la presidenta. Por eso importa mucho la inmunoterapia, esto para cáncer. Es un ejemplo. Imagínate $250,000. O sea, quiere decir que una sola aplicación para una persona pues son más de $500,000, nada más las células. Con esto que se está anunciando hoy, vas a poder tener acceso. Va a seguir siendo caro, pero mucho más barato que las $250,000. No sé si quieras tú fijar la empresa que va a hacer las cárceles, ¿qué plan tienen? Nosotros estamos trabajando con nutrición y el Instituto Politécnico Nacional, pero por lo que hace a la empresa, pues los dejo a ellos que nos digan. Bueno, los diferentes proyectos de inversión, de hecho, empezaron a finales del mes pasado y hay, como ves en mi presentación, fueron varios proyectos. El de CAR T-cells, estamos en el acompañamiento con la COFEPRIS, para poder también incluso regular esto a nivel país, porque hoy día no hay una regulación. Entonces, desde ahí se está trabajando, pero una vez que esté todo el marco que necesitamos, esto será relativamente rápido. En 6-9 meses deberíamos de poder estar sacando tratamientos una vez aprobado, digamos, los planos y cómo debe de funcionar el centro de producción de CAR T-cells. De nada. Y por la parte de exportaciones, en la parte de ingredientes activos, yo te podría decir que ya lo estamos haciendo. De hecho, México tiene todo el potencial de convertirse en un polo de abasto. Todos sabemos que con los conflictos geopolíticos o incluso el cambio global, muchas veces la materia prima no llega a esta región del mundo. Tener en México producción de estos ingredientes activos nos va a dar abasto, nos va a dar suficiencia sanitaria y nos va a permitir exportar. Toda la región de Norteamérica es el cliente natural, pero ya, por ejemplo, en esta planta que hoy anunciamos, hay proyectos con una ONG mundial para surtir a países de la región de Medio Oriente, África y Asia. Entonces, esto es una realidad. A ver, alguien que no haya preguntado recientemente. ¿Sobre el tema? A ver, sobre el tema. ¿Quién más va a preguntar sobre el tema? Adelante, el compañero de Basta. Ajá. Sí, gracias. Buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco hoy, Campeche hoy y Quintana Roo hoy del Grupo Cantón.
Hace mucho que no pregunta. Es que salió una estadística, ¿no? De quién preguntaba más y saliste tú, pero por eso hace rato que no preguntabas hasta ahora. Ya rato. ¡Ah, es tu cumpleaños! Bueno, al finalizar cantamos las mañanitas. Un aplauso. No, gracias. Bueno, gracias. Bueno, uno de los objetivos principales del Plan México es precisamente llevar, no solamente atraer la inversión, sino llevar que esta inversión se vea reflejada, en este caso las comunidades, se vea reflejada en los estados. El día de ayer usted mencionaba, de lo que es el desarrollo ahí de lo que es la zona oriente del Estado de México. Estaba viviendo aquí en algunas de las presentaciones que, va a ser en Chalco. Estamos también hablando también de Azcapotzalco en algunos puntos. Pero me gustaría preguntarle en específico a los de los laboratorios, ¿cómo van a trabajar para que se vea reflejado estas inversiones en el bienestar de estas zonas en donde ustedes van a invertir? Eso es por un lado. Por el otro, siempre se ha manejado, o en este caso la oposición ha manejado un entorno negativo, que todo va a ir mal, que está yendo mal, que no va a haber crecimiento. Sin embargo, ustedes están apostándole aquí al país, le están apostando a un modelo económico que lleva a bienestar social a la población. O sea, no se va a quedar la riqueza arriba, sino que se va a distribuir. Verle por qué, ustedes ¿cómo visualizaron estar invirtiendo aquí en México en una situación entre comillas adversa, dicho por analistas internacionales, pero que en la realidad ustedes están dando un mensaje que es todo lo contrario? Ese sería por ese lado. ¿Alguien quiere contestar? A ver, primero. Con respecto a materias primas, puedo decir que México no se encuentra en desventaja. Estudios hechos por el Banco Mundial ubican que las cadenas productivas a escala global están muy dispersas y no todos los países cuentan con la infraestructura necesaria. México se encuentra, de hecho, en una posición privilegiada. En el continente, por ejemplo, estamos arriba de, por ejemplo, Brasil en el número de productores de principios activos, y pues tal vez nada más Brasil, Argentina y México tienen capacidades. Hay una muy larga tradición en el país de fabricación de estos farmacoquímicos y sin duda podemos exportar. Tenemos, de hecho, ya algunos de nuestros productos que exportamos van con el API que se hace en México. Entonces ya estamos en esa exportación. Dentro del tema de cómo impactar favorablemente a la comunidad, dentro del Grupo Neopharma tenemos una política de sostenibilidad que busca justamente cómo maximizar el impacto positivo de nuestras operaciones, minimizando el negativo. En estas plantas, por ejemplo, estamos invirtiendo en energía verde, fotovoltaica, para reducir nuestras emisiones. Estamos incorporando procesos de química verde. Estamos también vinculándonos con instituciones académicas para que sea un centro de trabajo para los químicos, biotecnólogos, biomédicos que se están formando en el país, que puedan venir a elaborar con nosotros, a transferir su conocimiento y madurar tecnologías. Estamos buscando también parte de nuestra responsabilidad social, hacer entornos respetuosos, equitativos, igualitarios, que busquen la integración de diferentes sectores de la población para poder así representar mejor a la comunidad. Y bueno, estamos haciendo mucho esfuerzo en la difusión de temas de salud mental, que es nuestro principal centro, porque creemos que es importante poder no solamente abastecer un medicamento, sino también ayudar a romper con los tabús y impulsar una salud integral en el país. Entonces son proyectos que van ligados en la cadena de innovación, siendo un centro donde puede llegar la innovación para madurarse, para tener ese impacto social de reducir costos, mejorar el abasto, pero también para poder crear, generar espacios de trabajo seguros y respetuosos. Muchas gracias. Y finalmente, ¿cuánto estiman que va a crecer la industria farmacéutica pues a lo largo de este sexenio, con el Plan México? Eso sería todo. Muchas gracias. Cuando, como bien mencionó la compañera hace un ratito, la participación de la industria farmacéutica que produce equipo médico, medicamentos, material de curación, en México cayó muchísimo a partir de una decisión de cambiar la ley de salud.
Esa decisión se toma en el sexenio de Calderón y es que ya no exista la necesidad de que el que le venda medicamentos al gobierno tenga una planta en México. Eso se quitó de la ley y entonces comenzó a caer la industria farmacéutica. Por una razón, pues se empezó a importar todo. ¿Qué pensamos nosotros y en qué consiste el Plan México? El Plan México quiere decir producir más en México, quiere decir hecho en México. Eso es el Plan México. Y tiene una estrategia para fortalecer distintos sectores en el país que nos permitan producir más en México, para el mercado interno y también para la exportación, aun cuando pues es distinto el 2025 de lo que fue el 2024 por la llegada del presidente Trump a los Estados Unidos, que tiene una política distinta de fortalecer también la producción en Estados Unidos de distintos insumos. Pero para nosotros es fundamental que se produzca más en México, en particular en la industria farmacéutica, por un tema también de soberanía. Lo decía el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, cuando viene la pandemia, resulta que en México no se producía ni los cubrebocas, no se producían, bueno, no se producen todavía muchos de ellos, el hisopo para tomar la prueba que nos hicieron, pues yo creo que a todo México, para saber si teníamos COVID o no. Todo eso se importa. Entonces, ¿qué queremos? Pues en una situación de vulnerabilidad frente a una pandemia, frente a otra situación, pues no queremos estar dependiendo de un solo fabricante en el mundo, pues que tiene la competencia de todo el mundo para poder enviar sus exportaciones. Queremos que se fortalezca la producción nacional frente a situaciones de riesgo, pero también para el fortalecimiento de nuestra economía. Entonces, ¿cómo se fortalece la producción nacional? Pues uno tiene que ver con las compras nacionales. El gobierno compra en 2 años, vamos a destinar pues alrededor de, ahora ya son menos porque se ha ahorrado bastante de lo estimado, pero 250,000 millones de pesos en 2 años, entre material de curación y medicamentos. Pues no puede haber fuerza más importante que esa para que se compre principalmente a lo que se produce a nivel nacional. Ya no pusimos el requisito de planta, lo que pusimos es que en la siguiente licitación pues va a haber un puntaje que va a decir si lo fabricas en México pues vas a tener ventajas en la licitación o en la subasta inversa con la cual se compran los medicamentos. Esa es una parte, pero la otra tiene que ver también, como bien lo decía el doctor Kersenovich, con la innovación. México tiene de los mejores científicos a nivel internacional en temas de medicina. Están todos los institutos nacionales de salud con los mejores investigadores, investigadoras, no solo de México, sino del mundo. Está el Instituto Mexicano del Seguro Social, que hace muchísima investigación. Están incluso las propias industrias farmacéuticas nacionales que hacen investigación privada. Está la Facultad de Medicina de la UNAM, están las facultades de medicinas de muchas universidades públicas. Es decir, hay muchísimos investigadores a nivel nacional, químicos, biólogos, bioquímicos, ingenieros, biotecnólogos y médicos y médicas que hacen mucha investigación. Entonces, lo que queremos también es que haya innovación en México. Para eso, pues tiene que mejorarse la COFEPRIS y muchos otros temas. Y que esa innovación que se haga en México, pues permita los mejores medicamentos para las y los mexicanos y también pues para exportarlos a otros lados del mundo. Entonces, sí queremos que la industria farmacéutica de empresarios nacionales y empresas extranjeras que quieran invertir en México, pues se convierta en uno de los ejes de desarrollo de nuestro país. Pues es difícil estimar qué porcentaje del PIB, pero sí va a representar un porcentaje importante, pero además, recientemente leí que ya nosotros siempre hemos dicho que el PIB no solo es el único indicador de medición del desarrollo, son muchos otros indicadores. Y hay indicadores que tienen que ver con el desarrollo científico, con el número de empleos que se generan y otros temas, pero también va a generar
el impulso a la industria farmacéutica nacional con inversión nacional e inversión extranjera directa, pues un polo de desarrollo para nuestro país. Sobre el tema, a ver aquí sobre el tema. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Traigo temas que tienen que ver con salud, aprovechando que está el secretario. Presidenta, bueno, sobre la apertura de la frontera al ganado mexicano, preguntarle si tiene más o menos cuándo se podría abrir el punto de Nogales, y sobre este tema del gusano barrenador, preguntar si se conoce hasta ahorita cuántos casos van en humanos. Yo revisé, creo que la semana anterior, en la semana epidemiológica, iban 23 casos en humanos. No sé si nos puedan dar el dato ya más actual. Sí, el número de casos por gusano barrenador está cerca de 30 casos. Sin embargo, y lo he mencionado aquí en la mañanera, ninguno de esos casos es mortal. Todos lo que requieren es un lavado quirúrgico para sacar las larvas. El problema con el gusano barrenador es un problema fundamentalmente de tener una herida, no cuidar la herida y que se contamine, que llegue la mosca y deposite sus huevecitos, se convierten en larvas y después se caen y desaparecen. Y es un problema más de higiene, y es lo que estamos fomentando, el cuidado de no tener heridas abiertas, descubiertas, y tener heridas limpias. Pero otro aspecto muy importante es que en ningún caso se acompaña de mortalidad, es nada más un problema de higiene. Muchas gracias. Sobre el punto de apertura de Nogales. Si quieren, invitamos al secretario de SADER para que pueda platicarles cómo ha estado la negociación con Estados Unidos, cuándo se va a poner la productora de insectos o de mosquitos, no sé cómo se diga. Moscas, son moscas, no son moscos, perdón, moscas. La mosca. De insectos, vamos a dejarla así. En México, cómo se va a instalar. Si quieren, ya damos una mañanera para explicar todo ello. Muchas gracias, Presidenta. En un segundo tema, Presidenta, el 6 de agosto se cumplen 11 años del derrame de metales pesados de la mina Buenavista del Cobre en el río Sonora. Preguntarle cómo van los trabajos con la empresa para que se resuelva el problema del río, y en el tema de salud, si tienen contabilizados a los habitantes del río Sonora con problemas de salud derivados de esta contaminación generada en aquel entonces, y qué enfermedades se han detectado en los habitantes de ahí del río Sonora. Preguntarle si la empresa será a cargo de los afectados en salud con alguna indemnización o seguimiento. También te lo voy a dejar para otra mañanera, porque estamos trabajando en ello. Es un equipo de trabajo que está hablando con la empresa, pero también con las comunidades. Lo coordina la Secretaría de Gobernación, está la Secretaría de Medio Ambiente, por supuesto, está Conagua, está Trabajo y está, por supuesto, el gobernador de Sonora. Entonces ya pronto espero poder informar qué vamos a hacer para beneficio de Sonora, particularmente de la afectación que hubo, y en cuanto participa la empresa, que tiene que participar. Y en materia de salud, ¿nos podría dar algunos datos el secretario? También ese día informamos, si te parece. Bueno, muchas gracias. Ya por último, en un tercer punto, Baja California registró una menor inversión en el sector maquilador, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. Según explican empresarios, es parte del impacto de las medidas de Estados Unidos en la economía de esta región, que depende pues de la interacción con el país vecino. Preguntarles si hay algún plan para impulsar o compensar desde la Federación a las entidades que, como Baja California, han visto un menor dinamismo en su economía. El impacto de los aranceles, y no solamente de los aranceles, sino del ambiente generado a partir de las nuevas medidas que toma Estados Unidos, pues ha tenido algunos impactos en México.
justamente el Plan México lo que busca en distintos sectores y distintas regiones de nuestro país, pues es compensar esas posibles pérdidas que se puedan generar por un momento de incertidumbre. De todas maneras, nosotros creemos, y lo platicamos mucho en el gabinete, que va a llegar un momento en que esto se asiente y continúe la producción para la exportación en Estados Unidos. México sigue siendo muy competitivo para la exportación y el acuerdo final al que lleguemos con Estados Unidos pues va a permitir que la economía en nuestro país continúe exportando, que fue uno de los elementos centrales del desarrollo de los últimos 30 años, pero también que busquemos otros mercados, que es uno de los elementos del Plan México, y cómo la producción nacional y el consumo nacional pues compensan también una parte de estas exportaciones. Entonces, está saliendo los datos, por ejemplo, ahora de abril, de mayo, y va a tener sus algunos impactos, pero se está destapando la construcción en México, por ejemplo, pública y privada, y todo ello va a ir compensando a lo largo del segundo semestre alguna afectación que se pudiera haber generado por una situación de incertidumbre pues generada por los Estados Unidos. Esta situación la viven pues prácticamente todos los países del mundo. Aprovechando que está el secretario de Economía, preguntar si viene algo para Baja California. Hace poco pues presentaron los 15 polos, no estaba Baja California, si viene algún anuncio importante para la entidad. Con su permiso. Como se presentó aquí con la presidenta, cuando explicamos lo de los polos, esta primera etapa, pues están ya 14 entidades federativas, pero tenemos propuesta del resto de las entidades federativas. Hay una comisión intersecretarial, evaluamos, tiene que haber un predio de carácter público, de preferencia, o en la sociedad, y bueno, pues seguramente vamos a tener también la propuesta de Baja California. Ya le daríamos a conocer en su oportunidad, en la segunda etapa, que es pronto. A usted. Vale la pena decir que durante mucho tiempo, si ustedes recuerdan, se dijo que la mejor política industrial era no tener política industrial. Durante todo el periodo pues, neoliberal y el momento más álgido, se decía no tiene sentido tener política industrial porque hay que comprar donde sea más barato. El gran tema es el libre comercio. Nosotros sí tenemos política industrial y sí creemos en la política industrial. Creemos en la política pública, creemos que debe haber planeación en el país. Eso no significa que todo lo deba hacer el Estado, jamás hemos pensado eso. La iniciativa privada es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Lo que queremos es que haya una política industrial que le dé una visión de largo plazo a nuestro país, igual que una política en turismo y en otros sectores. Eso es el Plan México. Entonces, a diferencia del pasado, donde una situación así hubiera generado, pues imagínense en cómo pensaban, hubiera sido un momento en donde no se hubiera sabido hacia dónde moverse. Nosotros, desde que entramos, dijimos, tenemos un plan, y ese plan es desde el gobierno, pero es compartido con la iniciativa privada y con la gente, para que haya un desarrollo industrial en nuestro país, en sectores que dejaron de ser importantes y en sectores innovadores que nos permitan a México una visión de largo plazo. Esa es la gran diferencia. Bueno, del tema, una más del tema, porque acá no fue tan del tema, ¿verdad? A ver acá Capital 21 también, que hace rato, vamos a darle a la ciudad. Gracias, presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21. Preguntarle sobre lo que acaba de decir el director de Gimbio. Presentó una lámina en donde dice que se generarán 100 empleos especializados en biotecnología, ingeniería y en procesos farmacéuticos. Preguntarle al director si se van a considerar los egresados de las universidades públicas que usted también ahorita acaba de comentar, presidenta. Gracias. Muchas gracias. Sí, son, pareciera pocos empleos en el sentido del número, pero son altamente especializados. La planta de nosotros está en el Estado de México, en Chalco,
y claramente todo nuestro personal es de la zona y estamos promoviendo que sea gente local la que impulse el negocio. Como comentábamos, no se trata solamente de sustituir importaciones, que es muy importante, pero también de reducir costos, ¿no? Para el gobierno, para lo que compra. En el caso de los plasmaderivados, que como les comentaba, tienen décadas siendo importados, no solamente aquí en México los vamos a fabricar, pero les comentaba que los fabricamos a partir de plasma. El plasma mexicano hoy en día se desecha por no haber una planta de fraccionamiento en el país. Cuando ustedes donan sangre, esa sangre se separa en dos grandes componentes. Uno, vamos a decir, la parte roja, que le decimos el componente hemático, ese se queda en el banco de sangre, es el que te sirve para una transfusión, en una operación. Pero luego viene la parte que es el plasma, la parte amarillenta de la sangre. Ese plasma hoy en día se desecha porque no hay que hacer con él. Entonces, parte de la visión platicada con el secretario es cómo hacemos uso de ese plasma desechado y poderlo industrializar para que acaben medicamentos que son tan vitales para el país. Entonces, el Plan México se apega perfectamente, es crear más empleos especializados, reducir costos, disminuir importaciones. Muchas gracias. Presidenta, también por último preguntarle, precisamente hace un mes su gobierno emitió el decreto para el fomento de inversión en el territorio nacional de este sector de la industria farmacéutica, también para empresas extranjeras. Preguntarle si ya ha habido quienes quieren participar. Estamos con pláticas, platicamos incluso con primeros ministros, el canciller de Alemania y presidentes en el G7 con la comunidad económica, la comunidad europea. Entonces, hay pláticas con Alemania, hay pláticas con la India, hay pláticas con Brasil. Entonces, hay diversas pláticas que no solamente tengan que ver con que sus empresas vengan a instalar una planta aquí, sino también que haya el vínculo entre empresarios mexicanos y empresarios de los distintos países que puedan construir nuevas plantas. Y además lo que va a hacer Birmex, ¿no?, que lo he planteado aquí. Birmex hoy está trabajando, vinieron unos científicos de Serum, ¿no?, de la India, con la posibilidad de que haya acuerdos para fabricación de vacunas a través de Birmex y recuperar la capacidad de producción de vacunas de Birmex, entre otros temas. Entonces sí hay pláticas, las tiene el secretario de Economía, el secretario de Relaciones Exteriores, obviamente nos ayuda, y David Kersenovich, que es hiperactivo. Nada más para precisar, Presidenta, lo de la reunión con la India, ¿con quién sería? ¿Con el sector farmacéutico o con quiénes sería? Sí, con el sector farmacéutico. Serum es una empresa que tiene una parte de capital estatal. Entonces son distintas, estamos generando distintos mecanismos que permitan a México tener mayor soberanía, mayor innovación y mayor capacidad de exportación también. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, el último, a ver allá Carlos, y ya cerramos sobre el tema. Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones. Doctora, buen día para todos y todas. Para preguntarle a Marcelo, al secretario Marcelo Ebrard, él cuando fue secretario de Relaciones Exteriores, ahorita que tocó el tema de la India, él viajó por India, por China, incluso tuvo acercamientos, si no mal recuerdo, con gente de India. Es preguntarle, secretario, esto que se anuncia el día de hoy, ¿qué tanto cubre el requerimiento que se necesitaba de medicamentos altamente especializados en el tema obviamente oncológico? Y me sorprende este dato que da el CEO de una de las farmacéuticas, que se tira el plasma. Regularmente el plasma se ocupa, tenemos aquí al especialista, el doctor Kersenovich, para fabricar vacunas o inmunológicos para diversos tipos de cáncer. Es preguntarle al doctor Kersenovich qué tanto se podría avanzar para que se cubra el déficit de ese tipo de vacunas que son prácticamente hechas a la medida en institutos como el que dirigió allá en el sur de la Ciudad de México. Muchas gracias. Marcelo y luego David. Sí, con su permiso, Presidenta. Sí, en efecto, como mencionas, viajamos a la India, pues fuimos juntos, David y yo. ¿Por qué razón? Para implementar en México lo que llamamos inmunoterapias.
fuimos a Mumbai, incluso abrió un consulado. Y el Instituto Tecnológico en Bombay hizo un convenio con el Instituto Nacional de Nutrición, el Instituto Politécnico Nacional, y este año empezamos a trabajar ya lo que son las CAR T-cells. Quiere decir, tomas una célula T de tu médula, luego con un vector se le introduce una instrucción para atacar un tipo de célula cancerígena. Depende de cada caso. En este caso podría ser respecto a leucemia u otra célula. Entonces es lo que se hace. Suena muy fácil, pero es muy complejo. Entonces, ese proyecto ya por el lado del sector público destinado al sector salud tiene un avance considerable y fue una propuesta que hizo David Kersanovich aquí presente entonces, y el presidente López Obrador nos pidió que fuéramos pues al lugar directamente donde se hizo esta tecnología. ¿Qué es la diferencia? En Estados Unidos en aquel tiempo esta tecnología costaba entre $400 y $500,000, ha ido bajando un poco, pero en ese tiempo así era. Y en la India lo están ya aplicando con costos que están en torno a 30, quizá $35,000, imagínate la diferencia, para ponerlo en práctica en todo el sector público. Por eso está trabajando nutrición, el Instituto Nacional de Nutrición y el Instituto Politécnico Nacional. Por otro lado, por el lado privado ya les presentaron también la propuesta. Entonces, este año en México lo vamos a empezar a hacer. Y ese fue el viaje que se hizo, que tú mencionas. En relación al plasma, es precisamente lo que se ha comentado. Cuando se fracciona la sangre se usan los glóbulos rojos. También se usa el plasma, nada más que el plasma tiene una vida media de 3 semanas. Se puede guardar en el refrigerador y se puede usar. Todo aquello que viene después de 3 semanas es lo que se desecha. En México nos cuesta alrededor de 150 millones de pesos desechar el plasma. Y precisamente esta planta lo que hace es que ese plasma que ya caducó en el sentido de poder ser transfundido a un paciente, no se deseche, sino que se utilice para preparar albúmina, inmunoglobulinas y factores de coagulación. No es fácil. Por eso les decía que hay 5 plantas a nivel mundial y no hay ninguna en Latinoamérica. Y también cuando hicimos la evaluación del costo con el laboratorio, resulta que nos vamos a estar ahorrando millones de pesos en el costo que pagamos a la importación de esos productos. Y no siempre la hay. Por ejemplo, durante la pandemia tuvimos un verdadero problema en conseguir esos productos. Entonces es evitar el costo de tener que deshacer, eliminar, incinerar el plasma. Segundo, utilizar el plasma mexicano que tenemos. Aproximadamente el 50% de las donaciones de sangre se tira ese plasma, se desecha, 50%. Y tener la posibilidad de tener abasto en México y además mucho más barato. Y en relación a las células CAR T-cells, si puedo añadir un comentario, es pensar en la innovación a futuro. El tratamiento del cáncer actualmente es con quimioterapia o inmunoterapia, pero lo que viene es el tratamiento personal con células que se editen genéticamente. Estas CAR T-cells con una sola inyección, y es más costo-beneficio, una vez que están tratadas en el laboratorio y editadas genéticamente, se le ponen al paciente que con leucemia, fundamentalmente, y con eso basta para que se curen las personas en más del 50%. Entonces, ese es el aspecto muy importante, la innovación que va a traer un beneficio, un costo-beneficio y mayor calidad y seguridad. Gracias. Ya nos vamos a quedar con este tema toda la mañanera. Está muy interesante. Bueno, a ver aquí adelante que nos preguntamos. Luego vamos para acá. Presidenta, buenos días. Soy Teremora Guillén.
corresponsal del canal de las noticias que se transmite en el estado de Chihuahua, en Juárez y en los municipios fronterizos de Tijuana y Mexicali. Presidenta, quiero preguntarle, el gobierno federal intervendrá en el caso del hallazgo el pasado 26 de junio de 383 cuerpos en el crematorio Plenitud, ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, en las afueras de Ciudad Juárez, Chihuahua, y habrá nuevas acciones para supervisar a este tipo de negocios. Sí, es un caso especial. Yo pediría ahí que lo informara el Gabinete de Seguridad. Lo atiende la Fiscalía del Estado de Chihuahua y para mayor información esperamos al Gabinete de Seguridad, porque se difundió un tema, en realidad tenía que ver con otros temas también. Entonces, para que se dé el balance global, el martes viene el Gabinete de Seguridad y les pedimos que allí nos expliquen este caso. Y, perdón, una pregunta respecto al tema del día de hoy. ¿Se va en todo este proyecto y en el Plan México y la industria farmacéutica, se va a contar con el Centro Nacional del Genoma Humano? Bueno, existe el instituto. El Instituto del Genoma Nacional Humano. de Genómica. Ajá. Ya existe. Pero ¿lo van a utilizar en esto? Son parte de los institutos nacionales de salud. La SINSAE pues es institutos de tercer nivel que además tienen investigación de muy alto nivel. Igual el Instituto Mexicano del Seguro Social y otras instituciones públicas y privadas tienen investigación en salud y por supuesto que son parte de todo este desarrollo. Muy bien. Presidenta, ahora volviendo a Ciudad Juárez, cayó verdaderamente un diluvio, incluso ya se implementó el plan DN3. ¿Habrá entrega de enseres a los afectados por estas lluvias? Hay varios estados afectados por las lluvias recientes, por supuesto Oaxaca y Guerrero, por el huracán Eric, y hay afectaciones en Tamaulipas, está ahí ahora la Coordinadora Nacional de Protección Civil por el desbordamiento de uno de los ríos, particularmente en Madero y en Tampico, y también hubo una lluvia completamente atípica en Ciudad Juárez. Ahí está atendiendo el municipio principalmente y se está dando el apoyo por el plan DN3 y en todo caso ya terminó la emergencia, ya veremos si es necesario también un censo por parte de Bienestar. Muchas gracias, Presidenta. Ahora, otra pregunta sería, ¿cómo garantiza el Gobierno federal que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantenga el liderazgo en las políticas de seguridad pública cuando muchas funciones operativas han sido asignadas a las Fuerzas Armadas? Si quieren hablamos de seguridad el martes, ¿no? Vamos, porque no era del tema, ahora sí que nos… De acuerdo. Y otra pregunta, Presidenta. Porque, a ver, la Guardia Nacional tiene sus tareas, claro. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene sus tareas, la Defensa con el Ejército tiene sus tareas, la Marina tiene sus tareas. Entonces, todas estas instituciones de seguridad pública vinculadas con las instituciones de seguridad pública de los estados y de los municipios, las Fiscalías General de la República y estatales y el Poder Judicial, cada uno tiene una tarea en la pacificación y en la disminución de la violencia y la inseguridad en el país. Entonces, cada uno cumple su tarea y ya vamos a informar. De manera independiente. Ajá. No, coordinada. Muy bien. Recuerden que la política de seguridad, uno de sus ejes es la coordinación entre las instituciones federales y también entre las instituciones federales y estatales y municipales. Uno de los casos, por ejemplo, es el que planteamos ayer en los 10 municipios del Estado de México, donde ahí participan los municipios, el Estado y la Federación. Presidenta, una pregunta más también. ¿Cuándo vendrá Sergio Salomón del Instituto Nacional de Migración para hablar sobre el tema? Ya va a venir.
¿Sí? Bueno, y la última, con miras a la Copa del Mundo 2027, México tendrá que reforzar sus procedimientos de ingreso para los visitantes extranjeros. ¿Contemplan constituir algún comité de seguridad trinacional para prevenir acciones o ataques en los eventos? Ya vamos a presentar lo del Mundial también. Hay varios temas, está el tema de seguridad, está el tema de migración. En algunos casos es al revés, hay que facilitar las visas, si no, ¿cómo van a venir los jugadores de los equipos a jugar? Pues hay que facilitar ya todo lo que tiene que ver con quienes son parte pues del Mundial. Entonces son muchísimas áreas que está coordinando la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias. Gracias. A ver, así del tema, y si no, pues ya, pero del tema, de veras, del tema, a ver acá. Presidenta, qué gusto saludarla. Ramón Ramírez Gutiérrez, de Noticieros El Reloj. Preguntarle sobre el tema, Presidenta. Bueno, vengo de Oaxaca, tenía otros temas, pero ahorita es importante. La situación de salud en México principalmente pasa por nuestra alimentación, diabetes, obesidad, hipertensión. Preguntarle qué tanto de esta inversión se va a destinar a investigación sobre nuevos medicamentos, nuevas aplicaciones, sobre este tema en específico que es la obesidad, la hipertensión y sobre todo la diabetes. La insulina, que todavía sigue siendo un problema, la forma de aplicarse la insulina, si ya se está pensando otra forma de cómo aplicarse este medicamento. Sí, usted acaba de preguntar sobre los padecimientos más frecuentes en México. Una de las estrategias que estamos implementando fue el diseño de los programas de atención médica, programas nacionales de atención médica, que los hemos abreviado como PRONAM. Cada una de las enfermedades que mencionó, diabetes, hipertensión, daño renal, obesidad y sobrepeso, la atención en los primeros 1000 días de vida y las vacunas, están ya resumidas en una hoja por los dos lados. Esas hojas tienen unos QRs que además hablan sobre cómo reconocerlas en fase temprana, cuándo referirlas a un nivel, segundo y tercer nivel de atención, y muy importante, lo que se hay que hacer para el tratamiento de esas enfermedades. Y en ese QR que tiene el tratamiento están los productos que ya están disponibles en México. Entonces, lo que se trata es evitar la dispersión en cómo tratar esas enfermedades y que en forma sencilla, cuando el médico abra su expediente, tanto en público como en privado, tenga la indicación de cómo se debe de hacer la atención de esos enfermos. Los enfermos están llegando tarde, generalmente llegan cuando tienen ya las complicaciones. Hemos mencionado, por ejemplo, que 50% de la población no sabe que tiene hipertensión arterial. Si se mide la presión arterial una vez al año y la detecta en fase temprana, eso va a bajar la frecuencia de lo que quiere decir enfermedades cardíacas. Y en las guías de tratamiento viene claramente señalado, no es lo mismo tratar a un diabético en los primeros 5 años de evolución que no tiene las complicaciones del pie diabético o las cataratas, viene muy ejemplificado, no ejemplificado, señalado cómo se debe de tratar, en qué momento debe de empezar a recibir insulina o no. Porque como está en muchas veces, el médico tiene el criterio de poder decidir sí o no el empleo, pero con estos protocolos de atención queda claro cuándo debe de recibir la insulina. ¿Qué tipo de insulina es la que debe de recibir? También quede señalado. Queda señalado, por ejemplo, en estos protocolos, y aquí lo hemos presentado, cuando en un niño o una niña hay que detectarle tempranamente su leucemia. La leucemia en países muy avanzados tiene 80% de posibilidades de curarse. Nosotros andamos alrededor del 60%. ¿Por qué? Porque llegan tarde. Entonces, es a través de esos protocolos nacionales de atención médica que estamos incidiendo y estamos preparando actualmente todos los que tienen que ver con los padecimientos neoplásicos, precisamente también para atenderlos.
Ah, sí, y otro muy importante es el programa de salud casa por casa, que está orientado fundamentalmente a las personas de 60 o más años de edad y además a las personas que viven con alguna discapacidad. Esas personas difícilmente van a ir a la atención médica con la pertinencia en que tienen que ir a la atención. En el programa Salud Casa por Casa, la presidenta y el Bienestar han contratado alrededor de 20,000 médicos, enfermeras y enfermeros que van a ir a visitar a esas personas con la frecuencia que se requiere, entre 1 y 3 meses la visita. Pero además, la misma enfermera o enfermero que visitó a una persona va a ser la que se va a encargar de seguir visitando a esa persona. De esa manera también vamos a detectar personas sanas, personas que por primera vez tengan un síntoma para tratarla y además a las personas que no puedan ir a su atención hospitalaria, llevarles sus medicinas para que tengan un buen apego al tratamiento y un centro telefónico para que cuando hagan la visita en la casa, si necesitan hablar a un médico, habrá un grupo de médicos dispuestos a contestar y poder entonces indicarle a la enfermera qué medicamento requiere esa persona o si tiene que ir a un centro hospitalario. Y las enfermeras podrán extender la receta también. Y también pues el programa de salud que existe en los niños de que no coman alimentos chatarra y azúcar para evitar después que cuando lleguen a la adolescencia o a la edad adulta tengan las enfermedades. Entonces es un manejo comprensivo y holístico que esperemos que doble la curva de las enfermedades crónicas en los años por venir. En otra pregunta, Presidenta, una situación delicada de salud pública en uno de los municipios del Estado de México. Le estoy hablando del municipio de Acolman, precisamente en la agencia que se llama Santa Catarina. Resulta que esta comunidad que vivían 800, 500 personas, ahora tiene el desarrollo inmobiliario de muchas empresas, por ejemplo, Misión San Agustín, Privada Santa Catarina, Desarrollo Jabre, Sadasi, entre otras. Llegaron a vivir cerca, en la parte alta, cerca de 5,000 nuevas familias. Esto colapsó el sistema de drenaje de Santa Catarina. Ahorita el agua sale por las alcantarillas, ha contaminado la escuela primaria, jardines de niños, la casa del adulto mayor, incluso el pozo de agua se encuentra en riesgo de poder ser contaminado. El municipio dice que tiene planeado dentro de 1 mes y medio y la medida inmediata que dio fueron costales a las afueras de las instituciones públicas. Esta situación podría intervenir con agua para atender esto que se puede convertir en un problema grave de salud pública en este municipio y en esta agencia de Santa Catarina, Presidenta. Lo revisamos con gusto. Bueno, y ya por último, la obligación, en Oaxaca estamos de fiesta, es la Guelaguetza, saber si usted va a asistir, la fiesta máxima de identidad de los oaxaqueños. Un cariño, abrazo y orgullo al pueblo de Oaxaca, al gobernador también, le enviamos saludos. Bueno, ¿es sobre el tema o no? Bueno, entonces pedimos, ¿aquí es sobre el tema? No. Bueno, vamos a despedir a nuestros invitados, invitadas y ya hablamos de otros temas, si les parece. ¿Sí? Muchas gracias. Nos tomamos una foto aquí. Venga. Yo no voy a tomar. ¿Dónde las mujeres aquí? Sí, por favor. Véanse más para acá. Sí, ya lo vi. Secretario. ¿Dónde? Ah. ¿Listo?
Pues sí, si se quieren quedar. Nos quedan como 5 minutos de la mañanera. Ya, a ver aquí a la compañera que... Hola, buenos días. Soy Fernanda López Castro de Infobae México. Preguntarle ya de otros temas. Ayer la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México se expresó en contra del nombramiento de Hugo López-Gatell como representante de México en la OMS. Ellos argumentan que pues hubo graves omisiones y decisiones en el manejo de la crisis sanitaria que derivó en orfandad y rezagos en educación, economía y salud mental. Saber su opinión sobre pues esta... Son los mismos de siempre que han estado diciendo eso, ¿no? Desde hace años. Nada más que ahora pues tiene un nombre que suena muy elegante. Pero es Julio Frenk y todos ellos que desde el principio pues estuvieron en contra del gobierno por otras razones y tuvieron sus diferencias en la atención a la pandemia. Yo reivindico a Hugo como un gran profesionista y que va a hacer un buen papel en la Organización Mundial de la Salud. Hay mucho que tiene que ver con la política, ahí, en la crítica a Hugo López-Gatell. Entonces va a hacer un buen papel y son los mismos de siempre, pues, los que siempre han criticado, no hay algo nuevo ahí. ¿Cómo se llama? Tú sabes, Marcelo, exactamente. No es la representación de México ante la OMS, sino son las representaciones que tiene México en Ginebra a distintas instituciones y ahí está a la Organización Mundial de la Salud. No es a la Organización Mundial de la Salud directo. Sí. Bueno, pasando a otro tema. Bueno, me gustaría retomar un poco lo del crematorio en Chihuahua. Ayer unos colectivos... Pero vamos a verlo el martes, eso. Porque tiene muchos temas relacionados. No es para 2 minutos de respuesta. Entonces, el martes que viene el Gabinete de Seguridad, si quieren, tocamos ese tema. Ok, gracias. Bueno, ayer diversos... Sí se está atendiendo y se está en coordinación. Entonces, el martes se puede informar con mayor detalle. Muchas gracias. Bueno, entonces, ayer diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas protestaron en la Cámara de Diputados en contra de diversas reformas que ya se han aprobado en esta materia y pues incluso la que incluye la CURP con datos biométricos. Ellos han dicho, se han referido a este paquete de leyes como la ley espía y pues argumentan que puede poner en riesgo a ellos durante su labor de investigación. ¿Habrá alguna mesa de trabajo con ellos o alguna? Ya hubo. Y sigue la Secretaría de Gobernación. Rosa Isela hizo un diálogo muy amplio con todos los colectivos de familiares de desaparecidos, muy, muy amplio. Alrededor del 60, casi el 70% de las y los colectivos estuvieron de acuerdo en las modificaciones que se presentaron. De hecho, vinieron de ellos las propuestas. Y hay una parte que no estuvo de acuerdo. Entonces, de todas maneras, pues se envió la propuesta y se sigue dialogando, porque tenemos que avanzar. Nosotros nos tomamos muy en serio el tema de los desaparecidos. Y las modificaciones a las leyes que se hicieron es para dar más capacidad a las instituciones de seguridad pública y a la propia Fiscalía para poder actuar de manera preventiva en las primeras horas de denuncia de un desaparecido y también en la investigación de las personas que están desaparecidas. Entonces, se incorporaron muchísimas observaciones. Ahora, la famosa ley espía, hoy otra vez, ahí están no sé cuántos comentócratas. No, es la ley de seguridad y apoyo a la población, así debería llamarse. No tiene nada que ver con el espionaje. A ver, ¿por qué no ponemos otra vez los artículos de la ley y luego el Código Penal y la Constitución? Porque es falso, de toda falsedad, que haya en esas leyes alguna capacidad que le den al Estado mexicano fuera de la Constitución para vigilar a las personas. Falso de toda falsedad. Que es un tema político.
de criticar al gobierno, no importa qué ley hubiéramos puesto, no importa el contenido de la ley. Hay algunos personajes que todo va a ser en contra nuestra, todo. El problema es que dicen mentiras, por eso tenemos nuestra sección del detector de mentiras. Por eso ahora la ley habla del derecho de las audiencias, o sea, el derecho del pueblo a la información, porque lo que no está bien, todo periodista, todo editorialista, tiene toda la libertad de criticar al gobierno, toda, aquí no hay censura, ninguna censura, tienen toda la libertad y si no, pueden ver el 99.9% de los medios de comunicación, a lo mejor exageré, el 99% es una crítica permanente al gobierno. O sea, hay total libertad de crítica al gobierno de México, de crítica a la presidenta. ¿Qué decimos nosotros? Solo que no mientan. Pueden tener diferencias, pero decir mentiras pues va contra el derecho a la información. ¿Lo vamos a prohibir? No, es solamente la capacidad que tiene un ciudadano o una ciudadana de decir, oye, yo tengo derecho a la información. Tú vas a tener un ombudsman de derecho de las audiencias que va a definir si en efecto se violó el derecho a la información o no, pero nadie está coartando la posibilidad de informar, de decir, de opinar, nada, pues imagínense todo lo que hay en los medios ahora en contra de la presidenta y sencillamente tenemos derecho de réplica en las mañaneras. Ahora, falso que haya espionaje, a ver, la Constitución, otra vez vamos a artículo 16, ayer lo leímos, lo vamos a volver a leer. Las comunicaciones privadas son inviolables, eso dice la Constitución, y las leyes que se aprobaron están en el marco de la Constitución, porque así es nuestra estructura jurídica. Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas. Esto es la Constitución, lo que dice la Constitución. Excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez, voy a decir él y la jueza, el juez valorará el alcance de estas siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Vamos a las leyes. Pónmela, a ver si tienes la que tenía, la que presentó Pepe, la que decía, ¿qué decía antes y qué dice ahora en qué artículo? Para que vean que no hay ninguna diferencia. Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que está vigente hasta la aprobación actual, su artículo 190. Las concesiones de telecomunicaciones y en su caso los autorizados deberán 1. Colaborar con las instancias de seguridad y procuración y administración de justicia en la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil en los términos que establezcan las leyes. Cualquier omisión o desacato a estas disposiciones será sancionado por la autoridad en los términos de lo previsto por la legislación penal aplicable. Bajo la Constitución, pues esto solamente se puede a partir de una orden de un juez. Eso ya lo decía la ley. ¿Qué dice ahora? Artículo 183, cambió porque hay nuevas cosas. Colaborar con las instituciones de seguridad, procuración y administración de justicia en la localización geográfica en tiempo real de los equipos terminales en los términos que establezcan las leyes. Cualquier omisión o desacato a estas disposiciones será sancionada por la autoridad en los términos de lo previsto por la legislación penal aplicable. Lo mismo que ya estaba en la ley, solo cambió de artículo, porque hay nuevas disposiciones en la ley. O sea, ahí es falso, absolutamente falso, que el gobierno, que el CNI, que cualquier institución del Estado mexicano vaya a vigilar a alguna persona
¿Cómo puede hacerse la vigilancia? A partir de la orden de un juez. ¿Cómo puede otorgar un juez esa orden? Pues a partir de una carpeta de investigación y de pruebas. Ahora vamos a ver ya lo que dijo el Reforma, porque ya le cambió ahora, ¿no? La primera plana. O sea, como ayer dije que era falso lo de la ley espía, que publicó el Reforma, 8 columnas, entonces ahora dice, ¿aplicará la ley espía? Los jueces carnales. Bueno. ¿Qué tiene que tener un juez para poder dar una orden? Pruebas de una carpeta de investigación. ¿Quién la hace? La Fiscalía. ¿Quién puede coadyuvar con la Fiscalía? El Sistema Nacional de Seguridad, de Inteligencia e Investigación, la Secretaría de Seguridad Pública, estatal o federal, pero tiene que mediar el Ministerio Público y la orden de un juez. ¿Y el juez cómo lo hará? Bajo pruebas de una carpeta de investigación. Siempre además el acusado o el que cometa, el presunto delincuente, pues tiene derecho a un juez, siempre, a un abogado defensor. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, pasando a otro tema, el fin de semana pasado se viralizó una lista de casos de embarazos en los que había una gran diferencia de edad entre la madre y el padre, incluso había menores de edad de 10, 11 años hasta los 17, 20 y los padres de 40, 60, hasta 90 años, ¿no? Venía de la Secretaría de Salud y quería saber si es un tema que se haya tocado en su gobierno, si hay alguna acción en contra de estos casos o si se implementará próximamente y principalmente también por este llamado que hizo Olga Sánchez Cordero en relación a este tema de legalizar el aborto ya en todo el país, ¿no? Bueno, eso depende de los estados, pero lo que no es posible es que sea un casamiento con una menor de edad a menos que haya otra autorización. O sea, eso sí es delito. Entonces tiene que haber, si no hay consentimiento. Entonces, en caso de lo que esté penado, pues se ve exactamente cuál es lo viral. Sí, bueno, que la mayoría de los casos eran menores de edad, pero bueno, infantiles, no eran embarazos infantiles. Y pues sí, o sea, la ley protege a los menores de edad, siempre. Pero en el caso, no sé, tú, David, ¿conoces este tema? De la diferencia de edad en un matrimonio. No, no tanto, bueno, principalmente como el matrimonio infantil. A ver, entonces, platíquenmelo bien para poder. Es embarazo infantil. Ajá. O sea, es una… Las mamás son de 10 años, son incluso de 10 años y sale que el papá del bebé es hasta, 60, 40 años. Pues eso sí hay que revisarlo y… En estos casos, son 30 casos. 30 casos. Claro que se tienen que investigar. Muchas gracias. A ver, vamos allá atrás. Y pueden ser casos de delito penal, por supuesto. Muchas gracias, Presidenta. Yara Arcinea, de Revista Fortuna. Con estas inversiones, Presidenta, y apuntalando también la exportación, ¿cómo podrían beneficiarse las compras consolidadas para 2026, las compras consolidadas de medicamentos y la presentación con certificados sanitarios muy sólidos? Ya lo platicamos también en otra… Con las inversiones que… Con Eduardo, sí. ¿Qué fue lo que cambió el decreto que emitimos? Tiene que ver con puntos. O sea, no se cambia la ley de salud, sino que tiene que ver con puntajes. Entonces, se le va a dar prioridad a aquella empresa que tenga planeada una inversión ya certera en nuestro país para poder adquirir los medicamentos. Eso es lo que fue publicado en el decreto. Allá. Ya yo creo que la última, acá.
Muy buenos días, Presidenta. Armando Jefferson, de Publimetro México. Preguntarle un poquito sobre el tema de las vacunas. Entiendo que a partir de esta inversión se van a fabricar vacunas. ¿Se nos puede mencionar cuáles serían principalmente, ya que en algunas partes de México hay brotes de tosferina y otras enfermedades que son prevenibles por este fármaco? Sí. Actualmente tenemos disponibilidad de vacuna para tosferina y para sarampión. Lo importante es que la gente acuda a vacunarse. En sarampión, ayer tuvimos una reunión para expanderlo en 10 años en la edad de vacunación, ahora será hasta 49 años, y además expanderlo a los jornaleros migrantes, que también son un foco de transmisión. La producción de vacunas es todas las vacunas. La idea es que todas se puedan producir en México y actualmente tenemos suficiente vacuna para aplicar. La vacunación invernal va a empezar en el mes de octubre y ahí tendremos vacuna también para influenza y tendremos vacuna para COVID con técnicas de RNA para entonces. Entonces, el abasto de vacunas está garantizado y la meta que tenemos es que el 95% de la población quede protegida contra las distintas enfermedades. Y aprovechando que está en el micrófono, secretario, preguntarle, en países de Europa como España, Francia, se está viviendo una ola de calor intensa, ya hay 8 fallecimientos, mientras el día de ayer Argentina registró su día más frío en la historia desde 1991 y México espera una ola de calor entre los meses de julio y agosto. Preguntarle qué estrategia están tomando desde la Secretaría de Salud y qué recomendaciones le daría a la población, pues principalmente mujeres embarazadas y aquellos que padecen de padecimientos cardiovasculares, siendo que son una población de riesgo ante este cambio climático. Sí, definitivamente el cambio climático está teniendo un papel muy importante. Lo vivimos, por ejemplo, el año pasado con los casos que tuvimos de dengue y con todo lo que tuvo que ver con el cambio climático. Y en la Dirección de Epidemiología tenemos un grupo dedicado específicamente a ver los efectos que puede tener el cambio climático para tratar de prevenir desde antes lo que sucede. No es lo mismo si es una onda de calor que si es una onda de frío. Por ejemplo, en la onda de calor lo más importante es, además de la protección de estar protegido contra el sol y el calor, tiene que ver con la rehidratación temprana de las personas y tendremos campañas y vigilancia epidemiológica. En el caso del frío también tiene que ver con distintas modalidades en donde tienen que ver lesiones cutáneas, etcétera, que hay que prevenir. Entonces, la contestación sería: la División de Epidemiología está tomando en cuenta eso y tratando de desarrollar medidas preventivas según sea el caso. En el caso de las lluvias y de las inundaciones, pues va más que nada a la prevención de lo que tiene que ser con infecciones del tracto gastrointestinal, en donde afortunadamente hasta el momento no se ha presentado ninguna de esas complicaciones en forma seria. Gracias. Y Presidenta, en otro tema, en temas más nacionales del país, pues el Estado de Nuevo León ha registrado un deceso en los crímenes, en su índice de criminalidad. En el primer semestre de 2024 registró cerca de 800 homicidios y en este primer semestre del 2025 pues se redujeron en casi la mitad. Preguntarle cómo ha sido la estrategia de seguridad con el gobernador Samuel García. Hay reducción en los homicidios prácticamente en todas las entidades de la República, con excepción de Sinaloa. Y estamos pues inclusive reforzando la estrategia para Sinaloa, que ya lo vamos a presentar también el martes.
¿En qué consiste la estrategia? Pues en los 4 ejes que hemos mencionado: atención a las causas, inteligencia e investigación, fortalecimiento de la Guardia Nacional y coordinación. Y en la coordinación, pues hay coordinación a nivel del Gabinete de Seguridad Federal con la Fiscalía y también coordinación con las entidades federativas. Y por último, su opinión sobre el tema de Estados Unidos, sobre el caso de Ovidio Guzmán. Es buena pregunta esa. A ver, voy a hacer preguntas sobre el caso. ¿Cómo nombró el gobierno de Estados Unidos a las organizaciones de la delincuencia organizada en México? ¿Qué ha dicho el gobierno de Estados Unidos con relación a organizaciones terroristas? Que no negocia con terroristas. ¿Y qué está haciendo? Este caso en particular fue una detención que hizo el gobierno de México. Durante esa detención fallecieron soldados mexicanos y se extraditó. Entonces, todavía se está concentrando en un juicio, pero pues sí vale la pena hacer esa pregunta, ¿no? Para solicitar que lo... No, pues es más bien en las pláticas, ¿no? Porque sí es importante. Y que quede claro, nosotros no defendemos a nadie, no se trata de eso. Porque hay que recordar el conflicto de Sinaloa, cómo surgió. Entonces, por eso es importante para nuestro país. Y nosotros, por supuesto que combatimos al crimen organizado, a la delincuencia organizada. Pero es un caso de extradición. Entonces, por lo menos deberían tener coordinación e información con la Fiscalía General de la República. ¿No? Bueno, o sea, ya se está llevando el juicio. Lo que nosotros planteamos, pues, es esta situación y los impactos que tuvo una detención como se dio en el caso de Sinaloa, que es uno de los estados que pues hoy tiene los mayores niveles de homicidios. Bueno, a ver, quiero que me quede con la duda, porque no vi la publicación del caso de este caso de los... ¿No son casamientos entonces? Ahora le voy a preguntar al equipo. ¿Quién lo difundió? Varios colectivos. Ajá. O sea, colectivos feministas difunden una lista que viene. ¿Y cuál es la fuente de la información? ¿La Secretaría de Salud Federal? Entonces la Secretaría Federal de Salud hace una publicación y los grupos feministas cuestionan por qué hay un embarazo infantil de una persona o de un presunto, el padre, digamos, que tiene una edad mucho mayor. Esa es la... No, pues tienen razón. Y son los 30 casos de mujeres de menos edad que tuvieron nacimientos en 2024. Tienen razón, hay que investigarlo. Entonces, lo investigamos y mañana tocamos de nuevo el tema. Años y un papá de 65. Sí, pues tienen que investigarse, hay uno de 11 y un papá de 93 o 97 años. No, la verdad no tenía esta información, pero qué bueno que la planteas y lo planteamos tanto en la Secretaría de Salud como en el Gabinete de Seguridad y tienen razón los colectivos. Gracias. Gracias. Ya si quieren el día que toque salud, con gusto hablamos también de las vacunas. Bueno, cerramos porque ya son 9:21. A ver, la última aquí que no has preguntado. Está anunciando. Perdón. Gracias, Presidenta. Janet Galindo, de Grupo Transmedia. Con esta nueva inversión que se anunció, ¿cuánto es lo que Plan México hasta el momento ha
ha anunciado cuánto ha sido la inversión, tanto nacional como internacional, para el Plan México. Esto, gracias. Bueno, con su permiso, Presidenta. Tenemos todos los proyectos listados, los hemos presentado aquí, y el día de hoy se adicionaría esta suma a lo que ya tenemos, porque nos han confirmado estas inversiones que no teníamos registradas. Es decir, el monto de hoy hay que sumárselo al que ya presentamos en una ocasión, que son en el sexenio más de 290,000 millones de dólares. Este se suma, porque no lo habíamos incluido. Pero como ya se lo confirmaron a Secretario de Salud, pues por eso el día de hoy lo vinieron a anunciar. Son buenas noticias. Muchísimas gracias. No me acuerdo. Janet Galindo, no sé si le dije. Mujeres en la historia. Ok. Gracias. Janet Galindo. Gracias, Presidenta. Mañana seguimos. Mañana te doy primero la palabra. ¿Perdón? Hoy en la tarde tenemos reunión con varios empresarios nacionales. Perdón. Hoy en la tarde tenemos reunión con varios empresarios nacionales de distintas empresas, entre otras cosas para hablar del Plan México. Ese es el objetivo. En la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, sí, aquí. Pues es una plática. Tenemos reuniones con muchísimos empresarios. Recientemente estuvimos con el Consejo de Negocios, estuvimos con el Consejo Coordinador Empresarial, y ahora son varios empresarios que han solicitado pues reuniones y decidimos hacer una sola reunión. Va a estar presente miembros del gabinete y el objetivo pues es seguir avanzando en el Plan México. A las 5 de la tarde. ¿Perdón? No, son diversos empresarios mexicanos, sí. Sí, adelante. Con permiso, presidente. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de mujeres en la prensa. En la segunda mitad del siglo XIX hubo grandes cambios en la escritura de las mujeres. El anonimato fue perdiendo terreno y dejaron de usarse los seudónimos. Así, las mujeres ya usaron sus nombres en un acto de posicionarse de manera clara y firme en el espacio público. Publicaciones como La Siempre Viva y Las Hijas o Violetas de la Náhuac, o autoras como Esther Tapia, dieron pases gigantescos para que los nombres de decenas de mujeres como protagonistas figuraran en los periódicos. Las mujeres habían conquistado así la tinta y el papel. Conozcamos a una de ellas que ayudó a consolidar la presencia de las mujeres ya no solamente en ella, sino desde la escritura, en la prensa. Laureana Wright González fue una de las pensadoras y escritoras más influyentes de finales del siglo XIX en México. Hija de la mexicana Eulalia González y del estadounidense Santiago Wright, nació en 1846 en Taxco, Guerrero. Proveniente de una familia liberal, recibió una educación poco común para las mujeres de su tiempo. Estudió francés, inglés y los llamados primeros elementos de la Ilustración. Hacia 1865, escribió sus primeros versos, algunos de ellos sobre poesía patriótica. En los años siguientes, se incorporó a importantes asociaciones culturales y científicas de su época, como el Liceo Mexicano y el Liceo Altamirano de Oaxaca, siendo una de las pocas mujeres admitidas en dichos círculos. Durante la década de 1880, Laureana Wright se consolidó como periodista. Escribió en el Diario del Hogar, donde criticó abiertamente al gobierno de Manuel González, lo que ocasionó controversias y amenazas de destierro. En paralelo, colaboró en el semanario El Álbum de la Mujer. Además, comenzó a construir redes con otras mujeres intelectuales de su tiempo, como Mateana Murguía y María del Refugio Argumedo, con quienes colaboró en diversos proyectos editoriales. Fue directora de la revista América Literaria, y a finales de 1887 fundó y dirigió el semanario Las Hijas de la Náhuac, con el objetivo de ofrecer un espacio para la escritura y formación de las mujeres jóvenes. En sus propias palabras, el proyecto buscaba que tuvieran
un campo donde puede ensanchar sus conocimientos y darlos a luz. En 1888, este semanario adoptó el nombre de Violetas del Anáhuac y en sus páginas se incluyeron biografías, cuentos, consejos, noticias y poesía enfocados en temas sobre la educación y la formación integral de las mujeres. Laureana Wright consideraba que el conocimiento era la pieza clave para la emancipación y libertad de las mujeres, pues sostenía que la ignorancia las mantenía en la condición de instrumento y que la única diferencia real entre hombres y mujeres radicaba en el acceso desigual a la educación. Además de su trabajo en la prensa, escribió ensayos considerados pioneros en la crítica al modelo tradicional de formación de las mujeres. Entre ellos destacan La emancipación de la mujer por medio del estudio y Educación errónea de la mujer y medios prácticos para corregirla. Su última gran obra, Mujeres notables mexicanas, fue publicada de forma póstuma y reunió biografías de mujeres destacadas en la historia nacional. Escritoras, maestras, artistas y profesionales contemporáneas a Laureana, como la médica Matilde Montoya. Esta obra es considerada un hito en la genealogía intelectual del feminismo mexicano. Laureana Wright falleció en 1896, dejando un legado que sentó las bases de un feminismo ilustrado en México, que décadas después sería retomado por nuevas generaciones de mujeres. Su legado permanece vigente por su claridad crítica, su defensa de la igualdad y su firme creencia en la educación como derecho y herramienta de justicia. Laureana fue una de las primeras mujeres que empezó a recuperar y a escribir sobre historia de las mujeres. Mujeres Notables tiene 124 semblanzas biográficas que ella hace más de 100 años recuperó. Es una publicación de 1910. Publicar un periódico en el siglo XIX sin duda pues era una lucha. Se requería lectores que los compraran y una inversión para sostenerlo. Que Laureana y sus compañeras promovieran el periodismo daba señales de un cambio significativo. Las mujeres ahora leían más y se involucraban también en asuntos de interés público. Laureana también fue una gran defensora de la independencia mexicana y de nuestros procesos históricos y, como vieron en parte de su obra, se dedicó a la poesía patriótica y me gustaría solamente compartir un breve fragmento de lo que escribió de la batalla del 5 de mayo de 1862, aquel triunfo del ejército mexicano, donde exaltó esta resistencia y valentía del país. Cito: «Débil ante su fuerza, ante su fama, desconocida, obscura, sin renombre, tú alzaste erguida ante la vil afrenta, el sostener tu honor no vacilaste, y a los sables blándidos de magenta tu valeroso pecho presentaste». Muchas gracias.